El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo soy Dios. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Aplauso al Rey. Aleluya. Apláudele más fuerte. Preparando el corazón para poder recibir palabra en este día. Palabra del Dios de Israel. En la presencia del Dios Altísimo. Palabra que en la medida que avanza el tiempo
nos permite comprender y conocer detalles gloriosos que nos anuncian que su venida está cerca. Allí donde estás, inclusive aquellas vidas que nos escuchan a través de la radio, están en campamentos, en los lugares alejados. Aquellas personas que están en la cárcel, aquellas personas que se encuentran en la clínica, en el hospital, o que están enfermos en cama o por alguna razón no han podido venir. También quiero que oren con nosotros, juntamente con todos los que estamos reunidos en este lugar. Puedan estar unidos en el Espíritu para poder recibir esta palabra en este día, porque estoy seguro de que Dios en Cristo Jesús ha de obrar en muchos corazones, porque esta palabra está dirigida a aquellos que se sienten perseguidos por los problemas, por las dificultades, por una cantidad de situaciones adversas, y por lo cual no hay descanso, no hay reposo, no hay quietud, no hay confianza. Esta palabra está dirigida a aquellos que están debilitados, comiendo pan de congoja y agua de angustia. Allí donde están, aquellos que anhelan la venida del Señor, aquellos que quieren conocer con más detalle aspectos de su venida, también van a poder entender y recibir esta palabra, sobre todo en relación a aquella prueba de tribulación que hemos pasado hace algunas semanas atrás, cuando la gran Babilonia, haciendo uso de sus conexiones y sus capitanes de ejército, blasfemaron al Dios Altísimo, blasfemaron de su palabra y nos atacaron, y en forma personal. Todo esto tiene algo importante que nosotros debemos conocer para poder comprender por qué la venida del Señor está cada vez más cerca. Ahí donde estás, levanta tus manos en alto, cierra tus ojos, inclina tu rostro delante del Señor, para que esta palabra no rebote en el corazón, esta palabra penetre, esta palabra llegue a tu interior, porque no hemos venido a este lugar para dormir, para estar con sueño o con somnolencia, dejando que fuerzas espirituales nos impidan recibir la palabra. Estamos en este lugar para poder recibir palabra del Dios Altísimo, palabra del Dios vivo, que estoy seguro, si tú escuchas con toda atención, desde el principio hasta el fin del mensaje, vas a poder situarte en el tiempo que vivimos, y toda esa debilidad, toda esa falta de descanso, de reposo, de quietud, falta de confianza, ha de desaparecer, y es el Señor el que ha de obrar en tu vida. Oremos juntos de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, porque tú eres Dios verdadero, eres Dios todopoderoso. Señor, toma mi alma en este día,
quiero recibir tu palabra. Toma mi espíritu, Señor, con tu Espíritu Santo que mora en él, y hazme saber, hazme entender lo que he de escuchar en este día. Señor, tómame ahora. He aquí está mi cuerpo, Señor. Señor, tómame ahora. He aquí está mi cuerpo, Señor. Y simplemente dispuesto en reverencia, con todo temor, con toda reverencia delante de tu trono, voy a poder escuchar aquel mensaje que tú, Señor, quieres que escuche en este tiempo final, en estos días finales. Que esta palabra quede, Señor, en mi corazón. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Ruego que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 30, verso 15 al verso 33. Nos dice así: porque así dijo: yo soy el que soy, el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes subiremos en caballos. Por tanto vosotros subiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión. En Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el sol lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador.
sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz del Señor será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofetia de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor, como torrente de azufre, lo enciende. Pueden tomar asiento. Nosotros en esta gran tribulación dieron cuerpos de tus. Es importante que los niños puedan estar en comunión con el Señor. Los padres nos tienen que ayudar en este objetivo, para que podamos todos juntos, en completa comunión con el Señor, recibir la palabra, palabra bendita, palabra del Dios eterno en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Empezamos. La palabra del profeta Isaías está situada en los días del rey Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, rey de Judá. Todos ellos fueron reyes de Judá. En el tiempo del rey Ezequías, el profeta Isaías llevaba su ministerio, y es cuando vino la amenaza, la invasión del rey de Asiria, la invasión de Sennacherib, cuando quiso tomar todas las ciudades de Judá y quiso entrarse a Jerusalén. Nosotros debemos recordar que esta palabra, este aspecto bíblico, el Señor nos dio para poder resistir las fuerzas enemigas de nuestros perseguidores, que estaban operando de una forma inmunda a fin de enjuiciarnos, a fin de callarnos la boca, sobre pretexto de genocidio y tantas otras cosas absurdas que están fuera de todo contexto elemental de inteligencia humana. Y es así el enemigo, cuando no tiene cómo atacar y utiliza cosas infantiles, absurdas, con el propósito de sojuzgar, de perseguir, inclusive de conquistar aquello que el Señor nos ha entregado en el campo de las telecomunicaciones. Y el Señor nos dio esta palabra, como aconteció en aquel tiempo, en los días del rey Ezequías, en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá. El rey de Asiria envió a los capitanes de ejército, envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo,
y Sebna, escriba, y los hijos de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y lo atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Sennacherib, a través del Rabsacés, mencionaba una realidad que estaba aconteciendo en los días de Ezequías. Ezequías se veía con una amenaza terrible de invasión sobre Jerusalén y las ciudades de Judá. Y Ezequías y todo el pueblo quisieron pedir ayuda a Egipto, nación a la cual hace mención Sennacherib. Y de esto justamente en todo el contexto, en el libro de Isaías, en el capítulo 30, el verso 1 al verso 3, nos habla de los detalles y de qué manera el profeta Isaías profetizaba para aquellos que querían descender a Egipto y pedir ayuda humana, esfuerzo humano. Y dice la escritura: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y el verso 7 añade: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. El Señor habló a través del profeta Isaías. Les dijo que no descendieran a Egipto, que no hubiera pacto con Egipto. Había una advertencia contra una alianza entre Israel y Egipto en oposición a Sennacherib. Sennacherib, recordemos que significa el dios luna hace aumentar los hermanos. Y por supuesto, sabemos que Isaías, al recibir la palabra del Dios de Israel, empezó a pregonar y predicar, manifestando que no era bueno que el pueblo se aparte a Egipto, que el pueblo busque ayuda en Egipto. Y dijo claramente: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Y dio voces y dijo que su fortaleza de ellos ante el ataque de Sennacherib, ante el ataque del rey de Asiria con todo su ejército, era quedarse quietos. Amén. Quedarse quietos. Y es así como el Señor le plació operar ante esta situación. Podíamos haber contestado mediante solicitadas, podíamos haber acudido a autoridades judiciales para retrucar el intento de juicio, podíamos haber acudido a algunas personas que se conocen en el campo gubernamental para poder mover de alguna manera algo que podíamos hacer contra ellos. Pero no lo hicimos así. Y ocurrió en los días de Sennacherib también. El pueblo quiso acudir a Egipto, el pueblo quiso descender a Egipto, el pueblo quiso llevar sus tesoros sobre jorobas de camellos. Y esto el Señor lo manifestó que era contra su voluntad. Y así lo manifestó a través del profeta Isaías. En el verso 15
de Isaías capítulo 30, el Señor le muestra a su pueblo el propósito, los aspectos mediante los cuales se iba a dar la victoria contra Sennacherib, contra Asiria, contra el rey Sennacherib. Y el Señor les dijo: así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Y el Señor cumplió. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero por supuesto, el pueblo que estaba totalmente atribulado, el pueblo que estaba totalmente angustiado, y por supuesto también Ezequías, no quisieron escuchar al principio esta palabra, porque ellos querían una ayuda de otra nación tan fuerte, o de alguna manera fuerte, para poder enfrentar a Sennacherib. Y ellos dijeron: no, antes subiremos en caballos. Y el Señor les dijo: por tanto vosotros subiréis. Ellos dijeron: sobre corceles veloces cabalgaremos. Y el Señor les dijo a través del profeta Isaías: por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, donde todo se ve, y como bandera, como una colina. Y es el Señor en su amor, en su misericordia, que nos dio la palabra de Ezequías. Y oramos como Ezequías. Esa oración clara que nos habla las Escrituras: Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, el dios luna que hace aumentar los hermanos, el objetivo de aglutinación de doctrinas, religiones y creencias que persigue la gran Babilonia, en la cual opera el mismo espíritu de Sennacherib en su aspecto no solamente etimológico del significado de la palabra, sino también en el aspecto gubernamental, cómo se desarrollaba para poder absorber pueblos mediante el temor y sean sojuzgados utilizando la religiosidad de Nisroch como dios de Sennacherib, y blasfemando contra el Dios de Israel. Nisroch, un ídolo, escultura en contra del Dios de Israel, que no puede ser representado por figura o imagen alguna, como Él nos enseña en su palabra. Y pues Sennacherib envió a blasfemar al Dios viviente. Lo llamaron genocida, utilizando palabra que nunca generalmente la usan, e indirectamente, en forma implícita, acusaron al Dios de Israel de genocidio, conociendo todos de que Él es el dueño de la vida, Él es el dador de la vida, y cuando Él define las cosas como son, así sucede. Él da la vida, Él quita la vida. Más adelante vemos en la Escritura la palabra, la respuesta del Señor a través del profeta Isaías a Ezequías, y le dijo claramente: acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que el Señor habló contra ti. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Y nosotros también, siendo parte de la hija de Sión, escarnecemos a Sennacherib, menospreciamos a Sennacherib, menospreciamos a la gran Babilonia, escarnecemos a la prostituta del Apocalipsis, a la ramera del diablo. El Señor dice claramente: la virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece.
detrás de ti mueve su cabeza como nosotros movemos la cabeza ante semejante iniquidad, de la manera en que se mueve la ramera del diablo. Y más adelante nosotros vemos la respuesta del Señor en relación a Sennacherib, la invasión contra las ciudades de Judá. Porque contra mí te airaste, le dice a Sennacherib, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y fue así. Y esto te será por señal, le dice: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel del Señor, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Nosotros vemos y recordamos esta palabra que todos ustedes ya deben saber. Y no hicimos nada. Y es cuando el Señor también, conforme a la profecía de Isaías, en descanso y en reposo, nos salvó del ataque de Sennacherib en este tiempo final que vivimos. Y la confianza en Él fue nuestra fortaleza. Amén. La palabra nos dice claramente: su fortaleza sería estarse quietos. Y estuvimos quietos. ¿Me escucharon? Quietos en el sentido de no ir en pos de esfuerzo humano, de armas carnales, para poder combatir la agresión, la persecución que se estaba desatando en contra nuestra. El Señor fue fiel, y en descanso y en reposo nos dio su salvación, su sustento y su liberación. Y esto tienes que comprender y aplicarlo en tu vida. Esta palabra hace algunas horas se me abrió en forma clara y pude entender y comprender lo que hemos estado viviendo en función de la obra, en función de la gente que me rodea. Porque verdaderamente, después de una situación tan especial, hemos estado en descanso y en reposo, hasta el extremo de que aquellos hermanos que no habían tomado vacaciones, se les dio vacaciones a todos, y fueron muchos a sus distritos de origen y estuvieron con la familia. Un verdadero descanso y reposo. Cuando tal vez muchos podrían decir: no, deberían haber continuado con el mismo ritmo con el cual están acostumbrados a trabajar, como ustedes saben que lo hacemos. Un ritmo intensivo,
un ritmo de trabajo en el Señor muy grande. Pero después de semejante ataque, inclusive sintiéndonos rodeados en el aspecto espiritual, la guía del Señor fue vacaciones. Que todos los hermanos, excepción de algunos, y rotando, tomen un descanso y un reposo. Y comprendemos que hasta en este detalle la palabra del Señor se ha cumplido también respecto de los días del rey de Ezequías, que ha sido clara para nuestras vidas. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y esto también ocurrió en mi vida. Me he desapercibido, entre comillas, de los aspectos de la obra, dedicándome en función de aspectos personales y mi familia. Un verdadero descanso y reposo. Yo todavía analizaba mi corazón y decía, bueno, tal vez tendría que estar nuevamente tomando el ritmo y haciendo guerra espiritual y continuando con aquello que habíamos dejado a medias. Pero no había guía. Las cosas estaban dadas y ahora comprendemos. Amén. Descanso, reposo, quietud y sobre todo confianza en el Dios de Israel. Y esa ha sido nuestra fortaleza. Aleluya. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Es una bendición en nuestras vidas. Y aquellos que están siendo perseguidos por problemas, por dificultades, el Señor les da esta promesa: paz, descanso, reposo espiritual. Hemos hablado, por supuesto, ahora un aspecto físico, en el sentido de habernos tomado este tiempo para poder estar con la casa después de toda esa semejante guerra. Pero en el aspecto espiritual, el Señor también derramó su descanso y su reposo y su quietud. Amén. Y su confianza. Y lo que el Señor quiere hacerte entender ahora: no te atribules más. Descansa en el Señor. Reposa en el Señor. Busca la quietud del lugar santísimo en tu interior, por el Espíritu Santo en tu espíritu. Y el Señor ha de mostrar su salvación y ha de derramar fortaleza para tu vida. Amén. Y el Señor es fiel y tiene paciencia. Y como dice la Escritura en el verso 18 de Isaías 30: por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Aquellos que todavía están queriendo arreglar las cosas con esfuerzo humano, aquellos que quieren arreglar los problemas con esfuerzo humano, el Señor espera para tener piedad de ellos, de nosotros. Porque es necesario que no estar con todo aquello cargado en el interior, sino más bien buscar el descanso, el reposo del Señor. Y eso solamente se logra a través de la cruz del Calvario, en la cual nosotros podemos crucificar lo profundo de nuestro corazón. Amén. Las obras de la carne que salen del corazón se clavan en la cruz del Calvario. Y por supuesto que sobreviene descanso y reposo y confianza. Y esa confianza es nuestra fortaleza. Cuando ve el Señor a su pueblo que quiere huir, a su pueblo que quiere hacer las cosas a su manera, tomando corceles veloces, caballos, fuerzas animales de la carne. Porque los caballos en el aspecto espiritual son fuerzas animales espirituales. Entonces
el Señor espera. Dice, por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Y hemos aprendido en la palabra, en todo este tiempo de guerra espiritual, a través de los salmos, como el Señor nos determina en el Salmo 143, verso 12: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y es el Señor que es exaltado por su misericordia, porque en este tiempo, como ocurrió en los días de Ezequías, la misericordia del Señor destruyó a los adversarios, a los enemigos de Ezequías y el reino de Judá. Y por supuesto en este tiempo también hemos podido ver su misericordia que disipa a nuestros enemigos, que destruye a nuestros adversarios. Amén. Y por supuesto, por esa misericordia demostrada, estamos también aquí, como en otros eventos que hemos hecho anteriormente, exaltando al Dios de Israel, porque ha tenido misericordia de nosotros. Y se cumplió la profecía de Isaías, y por tanto dijo, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y es lo que hicimos. Pusimos en Él nuestra esperanza, pusimos en Él nuestra confianza, y por eso el Señor nos llama bienaventurados. Él es Dios justo, y tú debes recordar esto para tu vida personal. Tú debes tomar esta palabra para tu vida personal. Él espera para tener piedad de tu vida, de lo que te rodea, y luego mostrará su misericordia que disipa tus problemas, disipa tus dificultades, disipa a tus perseguidores. Y por eso vas a poder estar también siempre con nosotros, exaltando al Dios de Israel por su misericordia, porque es un Dios justo. Amén. Y serás dichoso y bienaventurado por haber puesto tu confianza en el Señor, en el Dios de Israel. Ciertamente, dice la profecía, el pueblo morará en Sión. Y en aquellos días de Ezequías se cumplió. Permanecieron en Sión, permanecieron en Jerusalén. Y por supuesto, esta palabra que el Señor nos ha permitido vivir y experimentar al pie de la letra, con puntos y comas, de una manera impresionante, que nos asombra de la manera en que el Señor prepara las cosas para mostrar su poder, para revelar su palabra profética del fin de los días. Estamos también en Sión, en la Jerusalén celestial, en todo momento, no solamente orando, sino también cantando y adorando al Dios de Israel, exaltándolo por su misericordia, porque tenemos acceso a esa ciudad celestial por nuestros espíritus justificados por medio de la sangre del Cordero. Así como Ezequías y su pueblo permanecieron en Jerusalén con toda certeza, como estaba profetizado, también para nosotros en este tiempo permanecemos en Jerusalén, en Sión, morando en el Espíritu, en la presencia del Dios de Israel. Amén. La profecía de Isaías, es necesario notar que en un versículo o en un contexto bíblico puede hablar de profecía cumplida en el pasado con sus limitaciones, para luego hablar de una profecía que tendría que cumplirse en el futuro, en los últimos días, en su plano más amplio, en su realidad más absoluta.
Y es justamente lo que nosotros vemos en Isaías capítulo 30 en relación a Sennacherib, en relación a la invasión de Sennacherib en los días de Ezequías. Se cumplió la profecía, se cumplió la palabra del Señor, pero de una manera limitada en relación a ese contexto que todos y cada uno ya conocemos y que hoy hemos recordado en forma general. La profecía de Isaías abarca, como hemos dicho, los últimos días también. Por ello en el verso 19 dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. Y eso todavía no se ha cumplido en su plena cabalidad, porque su pueblo y nosotros injertados en ese pueblo mediante la sangre de Cristo y su obra consumada en la cruz del Calvario, seguimos llorando de una manera u otra. De esta manera, en el verso 19 nos da el pivote, nos da la base para poder entender la profecía que tendría que cumplirse para el fin de los días en relación a lo que ocurrió con Sennacherib, queriendo destruir al pueblo judío. Nunca más llorarás, dice el Señor. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y esto, por supuesto, también forma parte de nuestra vida en este tiempo final. Porque así como ocurrió en el año 2001, que fue una señal clara para todos aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía en Bolivia, el Señor permitió derramar una señal clara que nosotros hemos podido ver y entender en el primer libro de los Reyes, en los días del profeta Elías, que por supuesto, como todos y cada uno de nosotros, tenía el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y el Señor le mostró claramente una señal clara. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 11. Dios le dijo a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y el verso 12 añade: y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ocurrió ese día sábado en la noche, en la tarde, viento de tempestad, un viento terrible azotó esta ciudad, para luego un terremoto. Y luego del terremoto, como era la festividad pagana de San Juan, hubo fuego y se quemaron algunos lugares de la ciudad. Al día siguiente predicamos, cuando veíamos en primera plana en los periódicos viento, terremoto y fuego, decía, y habiendo acabado aquello, había una tranquilidad sorprendente en la ciudad, un silbo afable y apacible. Esa fue una señal para Elías, porque 5 años después Elías fue arrebatado para Dios y para su trono. Y con eso no quiero decir que se tiene que cumplir 5 años, no. Nosotros estamos atentos a la palabra profética más segura, que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro. Pero sabemos que esa señal de junio del 2001 nos avisa
que el arrebatamiento de aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, el mismo espíritu que operó en Elías, está cerca, porque vamos a ser arrebatados como Elías. Y de la misma manera, ahora todo este aspecto que hemos estado viviendo en relación a Sennacherib y el ataque a Ezequías, a las ciudades de Judá, y de qué manera lo hemos ido experimentando, también nos constituye para nosotros en toda la obra. Cristo viene, y aquellos que forman parte de ella por el simple hecho de sintonizar radio o televisión o leer nuestra literatura, porque son parte del remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, todo esto que hemos estado viviendo nos constituye también en señal para poder comprender lo que son los últimos días en relación a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo este aspecto de Sennacherib y de Ezequías en la profecía de Isaías nos permite entender y comprender su significado para el fin de los días, lo cual nos anuncia acerca de la segunda venida de Jesucristo, como vamos a poder ver con más claridad en los versos que siguen. El Señor nos da la promesa. Estamos morando en Sión, moraremos en Sión por la eternidad. Estamos morando en Jerusalén, moraremos en Jerusalén, la patria celestial, por toda la eternidad. Y allí el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Amén. Nunca más llorarás, y el que tiene misericordia se apiadará de nosotros. Amén. Su misericordia, la misma misericordia que operó en los días de Ezequías, cuando Sennacherib, la misma misericordia que el Señor ha obrado en este tiempo, cuando el que hace aumentar los hermanos, el ecumenismo de la gran Babilonia, nos ha atacado. Esa misma misericordia está operando ahora, porque Dios no cambia. Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Su palabra permanece, su palabra es verdadera. Y ha mostrado su piedad. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y Él escuchó mi clamor, escuchó el clamor de ustedes y nos respondió en lo secreto del trueno. Ese es el Dios vivo que tenemos. Nos respondió en lo secreto del trueno. Nos respondió con viento de tempestad que ejecuta su palabra. Amén. Y esto tú tienes que aplicarlo a tu vida. Tú debes tener el yelmo de la salvación en tu cabeza como parte de la armadura de Dios. Tú, si buscas al Señor y te preparas a tiempo sabiendo que vivimos días finales, debes tener la certeza que vas a morar en Sión, vas a morar en Jerusalén por toda la eternidad. Nunca más llorarás en su presencia, y Él ha de mostrar su misericordia. Él se ha de apiadar de ti y ha de escuchar la voz de tu clamor. Clamor implica llorar con gemido, llorar orando con gemido. Las dos cosas en la oración. Y eso el Señor escucha. Y es por eso que en tus problemas, en tus dificultades, en tus tribulaciones, debes saber que tú tienes acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Juez del universo, porque Dios es justo y Él ha de obrar conforme a su palabra.
y ha de mostrar su misericordia. Amén. Clama por misericordia, llora por misericordia, gime por misericordia, y Él promete responder, como está escrito: al oír la voz de tu clamor, te responderá, dice el Dios de Israel. Aunque es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios, y a través de esas pruebas y tribulaciones nos fortalecemos, podemos comprender las cosas que tenemos que entregar en el corazón, aquello que debe morir en la cruz del Calvario. Y de esta manera el Señor lo permite y nos da de comer pan de congoja y agua de angustia, como dice el verso 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Sí, el que me lo dijo, Él mismo lo ha hecho, dijo Ezequías. Sabía Ezequías que Dios había permitido todo aquel aspecto que se dio en sus días, y lo que ha ocurrido también en nosotros en este tiempo, también Él lo ha permitido. El que me lo dijo, Él mismo también lo ha hecho, y nos ha dado de comer pan de congoja y agua de angustia. Pero en la medida que comemos ese pan de congoja y el agua de angustia, podemos conocer su misericordia y cómo muestra su piedad para con nosotros, y cómo escucha la voz de nuestro clamor y nos responde. Porque el Dios que tenemos no es de madera, ni de yeso, ni de cartón, ni de hormigón armado. El Dios que tenemos es un Dios verdadero, que nos escucha cuando clamamos en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra congoja, y Él muestra su piedad, Él muestra su misericordia. Y esto nos prepara para poder recibir enseñanza de Él, recibir enseñanza por aquello que es parte de Dios y nos enseña en su palabra. Nos enseña su palabra. El verso 20 añade: con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Alguno puede decir: ¿qué es esto? No entiendo. ¿Qué maestros? ¿Cuál es mi maestro? ¿Mi maestro de acá? ¿Mi maestro de allá? No. Yo oraba al Señor por esto, porque un maestro enseña. Los maestros enseñan. Y la palabra en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 20, nos habla de la unción del Santo. Y la unción del Santo es nuestro maestro. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y la palabra en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 27, dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. En la medida que nosotros comemos pan de congoja y bebemos agua de angustia, el Señor nos prepara para poder recibir enseñanza por la unción del Santo. Si hablamos de la unción del Santo, hablamos del Espíritu Santo. Y si hablamos del Espíritu Santo, hablamos de los Espíritus de Dios, que están claramente determinados en Isaías, en el capítulo 11, en el verso 2. El Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ellos son los que nos enseñan. Ellos son los que nos hacen saber las cosas del reino. Y es necesario comer el pan de congoja y beber el agua de angustia, para que así podamos conocer su misericordia y para que así podamos recibir enseñanza directa del Dios de Israel, por los 7 Espíritus de Dios que nos habla la palabra.
Y como dice la Escritura en el verso 21, nuestros oídos se abrirán, nuestros oídos oirán a nuestras espaldas la palabra del Señor en el interior. Y es justamente lo que el Señor quiere que conozcas en este día. Para aquellos que están en Cristo y están todavía dubitando en relación a la palabra que predicamos, será, no será, el Señor les está hablando con toda certeza, con toda seguridad, y les dice: este es el camino, andad por él. Y ese camino es Cristo Jesús. Y aquellos que tienen a Cristo Jesús tienen el testimonio de él, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Por eso es importante que cada uno de nosotros comprendamos que este es el camino. Este es el camino. Y tú dile ahora a tu hermano, a tu hermana, y no es broma, ni con burla ni con chiste, dile: este es el camino. Dile: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor quiere que te conserves puro en la doctrina que estamos predicando. Amén. Que te mantengas allí con el testimonio de Jesucristo firme, para poder morar en Jerusalén, en la Sión celestial. Aleluya. Es el Señor que ahora nos habla a través de esta palabra, utilizando claramente lo que es la invasión de Sennacherib en los días de Ezequías, que nosotros también en todo el aspecto espiritual lo hemos experimentado. Y tú debes tener la certeza. Con Ezequías le dio señal, el reloj de acá retrocedió 10 grados. En este tiempo el Señor nos dio señal, viento de tempestad, y nos respondió en los secretos del trueno. Es el Dios al que servimos. Este es el camino, andad por él. El Espíritu de Dios te ha de poder mostrar, te ha de poder enseñar todos los otros detalles, pero hay que pagar un precio. Es pan de congoja y agua de angustia, pero no importa, con tal de conocer la misericordia del Dios de Israel y cómo escucha nuestro clamor y nos hace saber que Él es un Dios verdadero, es un Dios todopoderoso. Y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, y poder ver lo que hay en el corazón, porque muchos creen que por el hecho de haberse apartado de la idolatría, de las esculturas, de las fiestas paganas, ya han logrado todo. Pero el aspecto de la idolatría es mucho más profundo. Cuando tú puedes ver ídolos, tú puedes ver imágenes en tu corazón. Señores, recuerdos, traumas y tantas cosas en el corazón que tú atesoras y no renuncias ni lo sacas afuera para darles muerte en la cruz del Calvario. Quiero que el Señor quiere ahora que sepas que no solamente este es el camino y que debes andar por él, sino también el Señor quiere que profanes la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Si hablamos de plata y de oro en el campo espiritual, hablamos de aquello que brilla para ti, que es importante para ti. Brilla como la plata, brilla como el oro. Muchos aspectos de tu vida que no has entregado al Señor y se constituyen en idolatría, se constituyen en ídolos, en esculturas de plata, en imágenes fundidas de oro en tu corazón. El Señor quiere que profanes de una vez esa cubierta, que profanes de una vez la vestidura de esas imágenes. Y eso está en función de la carne del corazón, porque la carne del corazón es la cubierta, es la vestidura. ¿Me escucharon?
de todo aquello que tienes dentro, de toda aquella idolatría que tienes en el interior. Abre tu entendimiento, abre tus ojos. El Señor quiere claramente que apartes todo eso que tú encuentres ahora como trapo asqueroso. Resulta una palabra muy dura que ha dicho: he dicho trapo asqueroso. Y es lo que el Señor dice en su palabra: las apartarás como trapo asqueroso, como trapo inmundo, como trapo sucio, y les dirás: sal fuera. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque detrás de todo ídolo, de toda imagen, hay fuerzas espirituales demoníacas, y tenemos potestad para echarlas fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso, en esas imágenes, en esos recuerdos, en esos aspectos de tu vida que brillan en tu interior como la plata, fundidos en oro para muchos, allí están operando fuerzas espirituales enemigas que te van a llevar al mundo, te van a llevar al pecado. Y el Señor ahora te está advirtiendo, el Señor ahora te está pidiendo: este es el camino, andad por él y no torzáis ni a derecha ni a izquierda. Amén. Eso es lo que tú tienes que comprender y entender. Sal fuera, les dirás. Y es allí donde el Señor bendecirá tu vida. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Esto es la bendición de poder primeramente sacar la cubierta, profanar la cubierta, profanar la vestidura de las esculturas de plata y de las imágenes fundidas de oro que tenemos en el corazón. ¿Me escucharon? Allí radica la bendición en todo sentido. Y esto, por supuesto, se cumplió. El pueblo del Señor obedeció en los días de Ezequías. El pueblo del Señor no descendió a Egipto, no buscó alianza con Egipto, no hizo nada más, se quedó quieto y creyó y puso en el Señor, en el Dios de Israel, su esperanza. Y el Señor bendijo a ese pueblo. Y por eso le dijo a través del profeta Isaías: esto te será por señal, le dijo en los días de Sennacherib: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Amén. Y esto, por supuesto, está en relación a tu vida. El Señor ha de bendecir tu vida, ha de restaurar asolamientos primeros, ha de reedificar ruinas antiguas. Pero es importante que tú no te debilites por el pan de congoja, no te debilites por el agua de angustia, no trates de hacer las cosas en tu fuerza. Reposa, descansa, confianza en el Señor es tu fortaleza. Busca la cruz del Calvario, arranca todo aquello que hay en tu corazón y dale muerte en la cruz. Amén. Y sacas fuera todas las fuerzas espirituales enemigas. Y luego, como dice el Señor, ha de traer lluvia de bendición a tu sementera. Aleluya. Cuando siembres la tierra, te ha de dar el pan del fruto de la tierra. Él ha de bendecir tu vida. Ocurrió en los días de Ezequías, pero ya vemos que en el verso 25 nos traslada al tiempo del fin, nos traslada
al tiempo del fin. Sabemos que Sennacherib murió en el templo de Nisroch. Sabemos que los ejércitos de Sennacherib, 185,000, fueron muertos por el ángel del Señor, el mensajero del Señor. Ángel mensajero significa aquel que trae el mensaje de Dios, aquel que trae la palabra de Dios, el verbo de Dios, el mismo Señor, el verbo fiel y verdadero, operó contra el ejército de Sennacherib. ¿Me escucharon? El ejército de Asiria. Y eso era solamente un pequeño cumplimiento, un primer cumplimiento, un cumplimiento limitado en el tiempo de Ezequías. Danos, oh Dios, en esta gran tribulación.